A lo largo de estos meses hemos procurado juntos conocer a Dios, pero no de una manera imaginaria, sino a través de la verdad, lo que se encuentra registrado en las Sagradas Escrituras, comenzando en aquel primer versículo del primer libro, entiéndase Génesis 1:1, en donde Dios se revela como el creador, como el autor de cielos, de tierra y por aplicación lo que viene después de la vida toda. Desde allí hasta la semana anterior estuvimos viendo las características de Dios, llegando al punto de Dios siendo fuego consumidor, trayendo la respuesta justa a todo acto de malicia, Dios derramando de su ira. Semana tras semana, Antiguo y Nuevo Testamento hemos procurado escudriñar muy brevemente para conocer a Dios, como Él se ha revelado, y no como tristemente muchos hacen a modo de imaginación. Hemos dicho, esta serie no ha tenido el objetivo de presentar un estudio exhaustivo de las características de Dios, sino más bien una cierta referencia a modo de título para aquel o aquella que se interese en Dios, animamos a que todos lo hagan, pueda invertir tiempo de su vida priorizando a Dios, comprendiendo que Dios es el único ser digno de nuestra consagración y rendición. Y cada uno, sea de manera individual o sea de manera grupal, pueda invertir tiempo y esfuerzo en considerar y profundizar en estos atributos que se han expuesto casi que a modo de títulos. La propuesta para hoy, de manera ágil, es dar una finalización a este estudio. Este breve estudio de las características, las perfecciones, los atributos de Dios. Sin más preámbulos, invitamos al que lo desee ir al Nuevo Testamento para ver esta última característica que hemos dispuesto acerca de Dios. Libro o carta de Juan. Primer carta del apóstol Juan. Capítulo 4. Esta va a ser donde vamos a encontrar esta última característica de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice de manera concreta, agreguemos el 7, por favor. Amados, expresa el apóstol dirigiéndose a los creyentes, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, la idea es por el contrario, el que no ama, no ha conocido a Dios, y aquí es donde está la clave. ¿Por qué razón no ha conocido a Dios? Porque Dios es amor. En tiempo presente, Juan nos cuenta que Dios es amor. Nótese que Juan no declara Dios tiene amor, sino que la esencia, la sustancia de Dios es el amor. Ahora, por favor, tenemos que aclarar, como lo hemos hecho anteriormente, que jamás un atributo o una característica de Dios anula las anteriores. Dios es un ser perfecto y es perfecto en justicia, es perfecto en santidad, así como es perfecto en amor. Pero el amor es característica total y primordial de Dios. Por eso nosotros la semana anterior, por ejemplo, cuando trabajamos a Dios en su accionar de juzgar el pecado y dar de su ira contra todo acto de mal de los hombres, lo hicimos sin temor y lo hicimos convencidos. ¿Por qué? Porque Dios es amor y ama de manera perfecta, e incluso cuando castiga es un acto justo, perfecto, que emana de un ser que ama y ama lo bueno, lo justo, y aborrece lo malo, pues Él es amor, amor de todo lo que es bueno. Nótese, afirmamos, Juan nos cuenta que Dios es amor, no que Dios tiene amor. Ciertamente está incluido que lo tiene, pero esto es más profundo que tener amor para dar. El amor define a Dios. Esta palabra amor, que algunos conocerán de la lengua griega agape, vamos a ver en unos instantes en qué punto
se exhibe o se saca a luz de manera plena. Pero antes de llegar a eso, invitamos a hacer un breve repaso del comienzo de la revelación de Dios amando. Notorio es para aquel que haya leído las Escrituras que Dios ha amado a Israel, su pueblo. Dios ha declarado y ha contado públicamente que amó a su pueblo Israel a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, o sea, quien Dios renombró Israel, y de los 12 hijos de Jacob, los 12 patriarcas. Dios amó a su pueblo, y esto no es algo que estemos inventando nosotros a modo de capricho, las Escrituras lo confirman. Si tenemos a bien ir al Antiguo Testamento, vemos a Dios declarando de su amor para con Israel. Por ejemplo, Moisés se lo dijo a los hijos de Jacob, liberados por Dios con poder y todo tipo de señal y prodigios ante la mano de Faraón, que había esclavizado a Israel. Dice así el libro de Deuteronomios, a través de la palabra de Dios, por su instrumento, su siervo al pueblo, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 37, dice así: y por cuanto él, hablando de Dios para con los padres del pueblo, por cuanto él amó a tus padres, ¿qué hizo? Escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con gran poder. Dios amó a Abraham, Dios amó a su hijo Isaac, Dios amó a su hijo Jacob y a través de Jacob a los 12 hijos de Jacob, los cuales terminaron yendo a Egipto en tiempo de hambruna, recordando que José, uno de esos 12, había llegado anteriormente, luego llegó toda la familia de Israel a Egipto, y Dios, que declara a Moisés, Dios amó a dicha familia, a dicho pueblo, la nación de Israel. Nótese que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos el amor de Dios expresado hacia su pueblo. Si seguimos aquí en este mismo libro, capítulo 7, nos cuenta que este amor no se expresa en base a algún tipo de merecimiento. En especial en el capítulo 7 vamos a adelantarnos hasta el versículo, vamos al 7, dice así. Deuteronomio 7:7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, aquí está demostrando este aprecio de Dios para con su pueblo, y sigue, y os ha escogido, esto no es por merecimiento, no es mérito de Israel, pues vosotros erais el ¿qué? El más insignificante de los pueblos. ¿Y cómo sigue? Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. La liberación que disfrutó Israel del cautiverio, de la esclavitud, especialmente expresado, no fue en base a merecimiento de Israel, sino por el amor de Dios para con Israel y en especial para aquellos que eligió para formar a la nación, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. Moisés es enfático de parte de Dios en afirmarle al pueblo que no fueron méritos del pueblo, fue el amor de Dios para con el pueblo, hizo mover a Dios. El amor de Dios expresado para con su pueblo, declarado aquí de manera notoria. Pasemos ahora como último pasaje para confirmar el amor de Dios en el Antiguo Testamento para con Israel, su siervo, su escogido. Notemos en el libro del profeta Isaías cómo Dios nos cuenta acerca de su pueblo en su estado adecuado, o sea, Sión, capítulo número 62 de Isaías. Esto nos dice la palabra de Dios. Versículo 1, Isaías 62, 1. Por amor de Sión, ¿qué hará Dios? No callaré. Y por amor de Jerusalén, no descansaré. ¿Hasta cuándo no lo va a hacer Dios? Hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como antorcha. Como una antorcha, mejor dicho. Lejos, y no vamos a hoy a entrar en el tema, pero lejos de avalar una supuesta doctrina de reemplazo de la nación de Israel, Dios cuenta que ha depositado su amor para con su pueblo y para con Jerusalén, su morada santa. Y ese amor de Dios no ha acabado, sino que Dios tiene amor para con su pueblo, para guiar a su pueblo a Jesucristo el Salvador. Dios tiene amor y por el amor que tiene para con su pueblo, no va a callar. Y por ese amor, ¿qué va a hacer? No se va a detener ni va a descansar
hasta que se manifieste, se haga evidente o salga a luz la justicia de Dios y la salvación se ha encendido como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, la justicia de Sión, en el estado de Israel restaurado, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de la gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jepsibá, y tu tierra Beulá, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Notamos nuevamente el énfasis en el amor de Dios aplicado a su pueblo. Así que concluimos brevemente esta introducción. Dios nos cuenta del amor que tiene para con Israel, su pueblo. Pero saben, hermanos, si bien nosotros creemos absolutamente en el amor de Israel como pueblo escogido por Dios, la plenitud del amor de Dios se encuentra en esta revelación de la palabra agape, que nosotros podemos comprender como sacrificio. ¿Amor igual a sacrificio? Oh sí, mis amados. Amor igual a sacrificio. Pero para entender esta expresión, vamos a empezar el libro de Génesis, capítulo 22. Algunos conocerán de este relato. Abraham, amigo del Señor, ha recibido el cumplimiento de la promesa. Luego de un cuarto de siglo, casi 25 años, ha nacido su hijo Isaac. Ama a Abraham a su hijo Isaac. Este niño empieza a desarrollarse, a crecer. ¿Y qué sucede? Dios prueba a Abraham, la fe de Abraham para con Dios y la fidelidad de Abraham para con Dios, y pide a Abraham que Abraham entregue a su hijo amado, su unigénito hijo amado, lo entregue en sacrificio para Dios. En Génesis 22, comenzando por el versículo 1, tenemos esta declaración. Invitamos a que cada uno lo lea. Nosotros nos adelantamos al versículo 7. Dice así: Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él, Abraham, respondiendo dijo: Heme aquí mi hijo. Y él dijo, Isaac a Abraham: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac no sabía de el plan de Dios para esta situación. Abraham ya está en conocimiento, pues Dios le dijo a él mismo que sacrifique a su hijo para Dios. Dios tiene un plan con esto, nadie se asuste, no va a ser sacrificado Isaac, pero esto es muy importante de comprender. ¿Cómo sigue? Dice así, versículo 8. Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos cuenta que Dios va a dar y va a proveer un cordero. Cuando pensamos en cordero, en el Antiguo Testamento y luego años después de Abraham, cuando se estableció el Antiguo Pacto, cordero es igual a sacrificio. El sacrificio que Dios demanda en sus leyes. Abraham nos declara que Dios va a proveer cordero y se lo cuenta a Isaac. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo, ¿para qué? Para sacrificar, o sea, degollar a su hijo. ¿Y qué pasó? 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. ¿Y qué pasó cuando Abraham miró con sus ojos? He aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Cuál es la escena? Dios manda a Abraham, su amigo, que sacrifique a su hijo. Inspira el Espíritu de Dios a Abraham a contarle a su hijo Isaac que Dios va a proveer un cordero sustitutivo para el sacrificio, y así como se declaró, así sucedió. Isaac no fue entregado en sacrificio, sino que Dios proveyó de un cordero.
Piensen, el amado hijo de Abraham y tan esperado por Abraham y por Sarai, su esposa, por un cuarto de siglo siendo ancianos y su mujer estéril, tenía que ser sacrificado. Y Abraham estaba dispuesto a entregar su hijo, pero la palabra de Dios es clara, no es sacrificado Isaac, sino que Dios proveerá de sacrificio. Y aquí es donde alguien empieza a preguntar, ¿qué tiene que ver esto con la característica de que Dios es amor? ¿Cómo podemos relacionar esta escena de las Sagradas Escrituras con que Dios es amor? Vamos al Nuevo Testamento, Evangelio de Juan, días de Juan el Bautizador, el primo del Señor, este último gran profeta hebreo que preparó el camino al Señor de Gloria. Miren lo que cuenta Juan el Bautizador. Evangelio de Juan, vamos al capítulo número 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan el Bautizador, Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, esta expresión he aquí es un imperativo, presten atención, algo importante va a venir. He aquí el Cordero de Dios que hace, que quita o remueve el pecado del mundo. Cordero igual sacrificio. He aquí el individuo que se va a sacrificar y este individuo es el enviado de Dios para sacrificio que remueve el pecado. Esto testificó Juan el Bautizador, el mayor de los nacidos de mujer, según la voz misma del Señor Jesús. Juan testificó al contemplar a Jesús que él era el Cordero dispuesto por Dios, del cual habló a Abraham casi 2000 y algo de años antes. Abraham, inspirado por el Espíritu de Dios, anticipó los días de la llegada de un cordero. Ellos tuvieron un animalito en el momento para que Isaac no fuese sacrificado, pero ahora 2 milenios después se nos cuenta que llegó el Cordero de Dios. Y este Cordero que iba a ser sacrificado es entregado. ¿Por qué razón? Capítulo 3, adelántense en este mismo Evangelio, Evangelio de Juan, capítulo 3, es una escena en la cual Jesús se encuentra dialogando con un líder en la religión judía llamado Nicodemo, el cual viene a hacerle preguntas para comprender la enseñanza de Jesús. Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos del Nuevo Testamento, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera amó Dios al mundo? ¿Cómo puedo comprender o discernir el amor que Dios tiene para con el mundo? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, o sea, en el Hijo unigénito, cree o confía, no se pierda, más que, por el contrario, reciba o tenga, posea la vida eterna. Sacrificio acorde al Cordero. El Cordero enviado por Dios para sacrificio. Y ahora aprendemos que la razón por la cual Cristo, el Cordero de Dios, será sacrificado o será entregado es por amor de las personas que van a creer en el Hijo. Dios es amor, dijo Juan en su carta. Y ahora se te cuenta a ti qué clase de amor. Un amor sacrificial, el sacrificio del unigénito Hijo de Dios por amor de ti. Esa es la definición de amor. No darte un bien material, ciertamente Dios puede darte bien material. No comprarte algo, realizarte algún tipo de darte o concederte algún tipo de adquisición o la realización personal de la que muchos hablan de manera triste, sin fundamento. Es totalmente superior a cualquier situación terrenal. Es el amor sacrificial, sacrificio sustitutivo del inocente y perfecto Hijo de Dios para redención de tu alma. La entrega del Cordero de Dios para la salvación de las almas de nosotros los pecadores. De tal manera, tal es la magnitud del amor de Dios para con nosotros, o sea, el mundo, que entregó, ofrendó, obsequió su Hijo, el cual es su Cordero, para que los que confían en dicho Hijo, el Cordero de Dios, no vayan a perdición, lo vimos la semana anterior, el castigo por nuestro pecado, sino por el contrario, en vez de perdición, recibamos, tomemos posesión de ¿qué? La vida, la cual es eterna. Eso es
amor en los parámetros de Dios. El Dios que es amor demuestra su amor en este hecho concreto, superior a cualquier otra acción. Tú podrás, claro, que ver el amor de Dios en ámbitos terrenales, en hechos y en la comunión diaria. Claro que sí, pero hoy nosotros vamos a poner el foco de atención en lo más importante que es esto y te invitamos a que tú luego veas también en el resto de las Escrituras el amor de Dios a diario. Porque claro, Dios es amor como para dar a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Desde ya que todo lo demás está incluido en base a la voluntad de Dios. Pero esto es lo primordial y lo que está por encima de todo. El amor de Dios en Cristo Jesús. Pablo, apóstol de Jesucristo, nos cuenta esto en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2. La vida de Pablo al escuchar de este amor cambió completamente. Cuando recibió el evangelio que el mismo Señor le dio, Pablo cambió su vida y dice este testimonio acerca de sí mismo y esperemos que sea el testimonio de cada uno de nosotros. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo no fue literalmente a la cruz a la cual Cristo fue solo, pero Pablo por la fe se encuentra junto a Cristo crucificado a su yo, a su estado natural y a sus objetivos personales, sino que ¿qué dice? Estoy juntamente con Cristo crucificado. Y ya no vivo yo, más que, sin embargo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo ¿qué? En la confianza, en la fe del Hijo de Dios. ¿Y por qué Pablo hace esto? Lo que alguien podría decir, esto es una locura. ¿Por qué Pablo ya no vive su vida y no se realiza él y no conquista sus sueños y sus objetivos como el mundo enseña? ¿Por qué Pablo se considera crucificado, muerto a sí mismo para que Cristo viva en él? Pablo nos va a contar la razón. Tiene una razón, no es un acto de demencia, es el acto lógico de parte del apóstol. ¿Saben por qué? Por esto. El cual, ¿quién es? ¿De quién está hablando? Del Hijo de Dios. El cual me amó y que se entregó, y esta palabra entregar es se rindió a sí mismo por mí. Pablo fue cautivado por el amor de Dios en Cristo Jesús hacia su vida. Pablo consideró Cristo, el Mesías, el Salvador, rindió su vida por mí. Cristo entregó su vida por mí en aquella cruz para que yo ahora viva en la fe que es en su nombre. Ya mi vida personal no tiene ningún tipo de vigencia. Mis objetivos pasados, en otra porción del libro de Filipenses, Pablo contó, los considero basura, lo que antes era mi gloria, con tal de obtener y adquirir el conocimiento de Cristo mi Señor y de este amor que supera todo límite. Pablo se consideraba y se contaba crucificado junto a Cristo porque Cristo se rindió, se entregó su vida voluntariamente por amor de Pablo. Y cuando decimos Pablo, decimos por amor de ti, hermano, hermana, por amor de cada uno de nosotros. Y en especial, si tú eres un oyente que aún no has creído al Evangelio, este amor está vigente hoy para ti, si tú crees al Evangelio. El amor de Dios en sacrificio, el sacrificio de su unigénito Hijo amado. Padre Abraham, no hay cordero para el sacrificio. Hijo, Dios se proveerá de cordero. Y he aquí que Dios ha provisto un cordero por tu vida y lo ha hecho por amor. Tal situación lo llevó a Pablo a declarar que se encontraba en cierto aspecto confinado, sin margen de maniobra, por tal amor. Eso lo encontramos en 2 Corintios en el capítulo 5, versículo 14. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es esta idea? Es la idea de no tenemos margen de maniobra. No hay espacio para derecha, ni para izquierda, ni para ningún otro lugar que considerar y recibir el amor. ¿Cómo es? Lo desarrolla. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino, por el contrario, para aquel que murió y resucitó por ellos. La idea es clara. No hay margen de maniobra cuando se te revela el amor de Cristo.
El amor de Cristo es tan grande y el sacrificio es tan grande en mi favor que ahora no hay margen de maniobra. ¿Cuál es la única dirección que me queda? Vivir para aquel que vivió, murió y resucitó por mí. Eso es lo que Pablo está planteando. No me queda otro camino para transitar. Ya se terminaron, se cerraron todas las otras puertas, todas las otras sendas. Ninguna es válida para Pablo ni para ningún creyente. La única senda válida es la de Cristo. Vivir para aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros. Nos constriñe el amor, nos deja sin maniobra, nos deja sin ningún tipo de opción válida. Porque el amor de Cristo, el amor de Dios en Cristo lo supera todo. Porque es un amor de sacrificio. Es el amor de ocupar nuestro lugar en la cruz. Lo que nos correspondía a nosotros, castigo eterno, fue sustituido por el inocente unigénito Hijo de Dios, cargando con nuestra culpa y bebiendo de aquella ira que la semana anterior se expuso de manera pública en este encuentro. Y esa ira ya no fue derramada sobre nosotros, sino sobre el Hijo de Dios. Y eso emana del amor de Dios. Quizás tú la semana anterior, si escuchaste el atributo que expusimos en Dios de fuego como fuego consumidor, tú quizás tuviste tus reparos o tus inquietudes. Pero debes de saber que Dios, siendo realmente fuego consumidor, Dios es amor y en su amor ha dispuesto un plan único en su Hijo Jesucristo para que nutras tu vida del amor de Dios y no experimentes la ira. No es un invento nuestro. Pablo lo enseña en el libro de Romanos. Miren el amor de Dios aplicado a exonerarnos de la ira al creer en Cristo. Libro de Romanos, capítulo número 5. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice así. Vamos a partir del versículo número 6. Libro de Romanos, capítulo 5, versículo número 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Más. Y este más contrasta, o sea, sin embargo, más Dios exhibe, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos ¿qué? Salvos de la ira. El amor de Dios te salva de su ira. ¿Dios es fuego consumidor? Absolutamente lo es, y ya lo vimos la semana anterior. Pero Dios es amor y diseñó un plan para que tú no experimentes el fuego devorador de Dios, sino que experimentes su amor. Dios te salva cuando tú crees en Cristo Jesús y en su obrar. Dios te salva de la ira que te corresponde. Y cuando te hablamos a ti, directamente nos hablamos a nosotros mismos. De la ira que nos corresponde a nosotros por nuestro pecado, Dios nos salva por su amor en Cristo. Amor sacrificial. Y esa ira se consuma en Cristo porque Dios no hace una mirada como si no comprendiese o no viese o no conociese el pecado. Dios tiene que juzgar el pecado y lo ha juzgado en su Hijo. El Hijo carga con lo que nos correspondía a nosotros de la ira y el castigo por nuestro pecado. Eso es amor, amor sacrificial, amor de sustituir nuestro castigo que nos correspondía para depositarlo sobre su Hijo y el Hijo cargarlo sobre sus hombros. Juan expresa en su carta en la primera de Juan, mirad, en la primera de Juan capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos. Nótese que todo concluye en el amor de Dios, y en el versículo 16 de este mismo capítulo 3 de la primera carta de Juan dice, en esto hemos conocido el amor. ¿En qué, Juan? En que Él puso su vida por nosotros. ¿Cómo aprendí el amor de Dios? La plenitud de dicho amor la aprendí en que Cristo entregó su vida por nosotros. ¿Cómo culmina todo esto habiendo pasado nuestro tiempo? Con esto que nos contó Juan, pero ahora en los propios labios de Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 15. El Señor de Gloria le dice a sus discípulos, que son sus amigos, pero te lo va a decir a ti. Quien quiera seas, donde sea que te encuentres, hoy Jesús
sin temor alguno nosotros podemos declarar, hoy Jesús te dice, Juan 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál es ese amor, Jesús? Le preguntamos. Segunda mitad. Que uno ponga su vida por sus amigos. Hay un amor aguardando por ti. Es el amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo se evidencia dicho amor? En que Cristo pone, entrega, rinde su vida por ti, para que tú no recibas el castigo eterno que mereces, sino que recibas la vida eterna que no mereces. Gratuitamente, gracia de Dios, obsequio de Dios, por el amor de Dios. Dios es amor, dijimos, no dijimos nosotros, lo dijo Juan. Así comenzó esta característica final de Dios. Dios es amor. Alguien pregunta, ¿cómo he de aprender del amor de Dios? El amor de Dios lo aprendemos de manera plena en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Amor sacrificial. Dios entregando a su Hijo como Abraham lo profetizó. Oh, hijo, Dios se proveerá de cordero. Y Dios proveyó un sacrificio sustitutivo, su unigénito Hijo. Cristo Jesús aceptó el plan del Padre y entregó su vida voluntariamente, porque Él dijo, nadie toma mi vida sino que yo la pongo de mi propia voluntad. Tengo el poder del Padre para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí del Padre en una oportunidad, declaró el Señor. El amor de Dios. Por ende, hoy podemos entender mejor la ira de Dios. La ira de Dios que causa tanto estupor en algunos y que quieren rechazar y anular. La ira de Dios es exactamente la demanda justa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, para toda la raza humana, estableció un medio de salvación y de vida eterna. Lo estableció y ya está hecho. Ya está, ya se consumó. Así lo declaró el Señor de Gloria en aquella cruz, en aquel madero. Consumado fue por el Hijo de Dios el plan del Padre en la cruz, claramente con la resurrección postrera. Si el ser humano rechaza el sacrificio o la entrega, el obsequio del Padre, sacrificando a su Hijo, ¿va a dejar impune Dios tal acto? ¿No va a juzgar Dios tal acto? Claro que la ira de Dios es válida y corresponde como una de las características, Dios siendo fuego consumidor, por el grande amor que Dios manifestó al entregar a su Hijo. Por ende es que hoy nos presentamos delante de Dios y nos presentamos ante ti, aunque no vemos tu rostro y ni tú ves el nuestro, nos presentamos en esta grabación, en este medio virtual, rogándote, reconcíliate hoy con Dios y recibe el amor que Dios te ha dado en Cristo Jesús para que tú no experimentes la ira que mereces, sino que recibas la gracia que no mereces. Amor de Dios. Y de esta manera, amados hermanos, amados amigos que nos hayan acompañado, damos una conclusión a las características de Dios. El Dios creador, el Dios que es amor y todo lo que vimos en las semanas que hemos compartido juntos. Ha sido nuestro deseo presentar las perfecciones de Dios para traer mayor claridad en un mundo de confusiones, en un mundo de imaginaciones, nosotros podamos crecer en una confianza firme, sincera, acerca del único Dios vivo y verdadero.